Qué alegría es venir a la casa de Dios, qué alegría es participar del pan de Dios. Vayamos todos a la casa de Dios, cantando todos a una misma voz. Qué alegría es venir a la casa de Dios, qué alegría es participar del pan de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Si hay quienes estén al sol y ya no hay más lugares, pueden pasar acá. Tenemos en la capilla general de sillas o en el templo para que no estén bajo el rayo del sol. Sean todos bienvenidos, los que están aquí presentes como los que nos van siguiendo a través de los medios. Que el Señor les dé la paz, les dé la fortaleza. Hoy el mensaje es de mucha esperanza, pero es necesario poner mucha atención para reconocer la parte que nos toca y si la estamos llevando a cabo o no. Entonces nos ponemos en esa consideración, muy atentos, y pedimos por todas las personas que asisten a esta celebración, que están siempre ofreciendo sus inquietudes, sus intenciones particulares, las intenciones de aquellos que les piden que oren por ellos, aunque el deber de orar es de cada uno, es de todos. Pero hay quienes todavía no aprenden a orar o no tienen la confianza de acercarse a Dios y por eso piden que otros oren por ellos. Vamos a ponerlos también en nuestras intenciones y que sobre todo empiecen ellos a tener esa relación personal con Dios. Seguimos poniendo en las manos del Señor las obras que aquí se realizan, tanto materiales como apostólicas. El 2 de octubre tendremos nuestra asamblea parroquial y necesitamos orar por los resultados oportunos, convenientes de la asamblea. Pedimos por ello, por todos los grupos, los pocos grupos que hay en la parroquia, para que se fortalezcan, para que continúen en su proceso, cada vez conozcan más y mejor la palabra de Dios y la puedan vivir y transmitir. Pedimos por las catequistas, los catequistas, por los ministros, las ministras, por los otros movimientos que están activos, grupos que están laborando aquí. Pedimos por todos ellos. También pedimos por las familias, cada familia, por los integrantes de cada familia, que puedan, como hoy lo escucharemos, alcanzar la reconciliación entre sus miembros cuando hay, por alguna razón, diferencias entre ellos. Pidamos por los que no han nacido para que todo mundo, todo hombre, respete la vida de quienes, estando ya aquí en la tierra, que ya viven en el vientre de una mujer, pues sea respetado en su vida, en su dignidad. Pedimos por los ancianos, las personas mayores, los que están enfermos, los que deben ser cuidados, atendidos convenientemente, oportunamente, de tal forma que puedan tener los sacramentos inmediatamente que los requieren, no al final, porque al final puede ser que no se sepa cuándo llegue, ¿verdad? Entonces tiene que ser una atención constante, atenderles constantemente.
¿Saben cómo me doy cuenta cuando alguien no es de misa dominical? Porque se salen a contestar los teléfonos o aquí mismo los contestan. Los que son asiduos a asistir, los que ya saben, no contestan teléfonos durante la celebración. Es un signo que debemos tener también en cuenta. Por respeto a la misma celebración, a Dios, que este es su momento, es su espacio. Y nosotros nos hemos reunido a hablar, pero con Él. Pedimos por los que estando enfermos, también ya están en un estado final, que ya están en agonía, y por los que ya murieron. De manera particular pedimos por Carlos Blancas Méndez en su cumpleaños, Lino Magadán Osorio en su tercer aniversario luctuoso, Raúl Vázquez Mancilla en su primer aniversario, por Esther Quintana a los 2 meses de haber sido llamada a la presencia de Dios. Y para que todos lo hagamos dignamente, arrepentidos de nuestros pecados, vamos a decir: tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Padre poderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro del Éxodo.
En aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré posesión perpetua a toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi Padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza, al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habitan
a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya, 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 Dios reconcilió al mundo, consiguió por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas o se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa, la busca con cuidado y hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Dicen que los ángeles no tienen espalda, pero cómo molestan los corrucos. Bueno, para los que van siguiendo la lectura, tienen su misal mensual, se dieron cuenta que proclamé la versión corta, ¿verdad? Porque está haciendo mucho calor, entonces todavía estaríamos, es larga, pero les voy a decir de qué trata. Hoy estamos hablando de la justicia, pero también de la misericordia. Para que haya misericordia, ya lo hemos dicho antes, lo hemos considerado en otro momento, para que haya misericordia, ¿es necesario que haya justicia? ¿O solamente se regala por regalar? No, antes se hace justicia. La primera lectura nos habla de la justicia de Dios. Por eso nos recuerda la primera lectura esas ocasiones en que el pueblo de Israel, habiéndose comprometido con Dios, no cumplía. Y entonces, al no cumplir, Dios justamente se enfadaba y actuaba. En el caso de hoy tenemos a Moisés que subió a la montaña, subió para que Dios le entregara las tablas de la ley, que el mismo pueblo veía que era necesario para hacer justicia. Y en lo que Moisés estaba en la montaña, no era subir aquí a Tectescutzingo, o sea, quizá luego. No, había que subir
bastante, y no solamente distancias rectas, luego también subir la misma montaña. Los que han estado en el Sinaí se acordarán que no es un camino fácil ni inmediato. Por eso es que se tardaba Moisés en regresar. Y mientras tanto, el pueblo que había prometido obediencia, fidelidad a Dios, ¿qué hizo? Se corrompió y empezaron a murmurar, protestaron y se hicieron un becerro de oro para adorar. A eso se le llama idolatría. En esto estaba en la conversación Dios con Moisés y le dice: tu pueblo se ha corrompido, regresa, pero lo voy a destruir. O sea, voy a hacer justicia. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Rogó por ellos, intercedió. Dios se apiadó de ese pueblo por la intercesión de Moisés, porque Dios también sabía que no todos eran culpables. Y cuando regresó Moisés, sí perdonó al pueblo, pero también hizo justicia contra aquellos que se habían amotinado y fueron los que forzaron a Aarón a hacer una estatua, la estatua del becerro de oro, y adorarle, ¿verdad? Y la gente estaba embriagada, estaban adorándole, etcétera, cuando llegó Moisés. Pero hubo quienes se mantuvieron fieles y no cayeron en la idolatría. ¿A quiénes castigó Dios? ¿A los idólatras o a los fieles? A los idólatras. Castigó a los idólatras y perdonó a los fieles. Por eso Dios aceptó la propuesta de Moisés. No todos son culpables. Dios mismo hizo justicia. Luego, recordamos que todo el Antiguo Testamento nos habla de la justicia que Dios hace con el pueblo cuando es infiel. El Nuevo Testamento nos introduce, teniendo como base la justicia de Dios, nos introduce a esta nueva experiencia. Dios es misericordioso. Y por eso narra tres parábolas. Hoy solamente proclamé dos y explicaremos la tercera. La tercera parábola que nos enseña Jesús hoy es la del muchacho aquel que pidió la herencia que supuestamente le correspondía y se fue de casa. Ya esta parábola la hemos analizado varias veces, pero vuelvo a preguntar: ¿los hijos tienen derecho a la herencia? ¿Los papás tienen la obligación de heredar a sus hijos? Luego, entonces, ¿por qué los hijos se pelean por la herencia? ¿Y cuántas familias están destruidas por temas de herencia? El primer punto es: los hijos no tienen derecho a la herencia. Es un regalo que papá y mamá le hacen a los hijos. Y por lo tanto, al no tener derecho el hijo a la herencia, no debe haber enojo porque a uno le toca esto, o al otro le toca aquello, y al otro tal cual. ¿Por qué? Porque no la merecía. Fue un regalo. Fue un regalo. Lo que sí tiene el hijo derecho es a que sus padres les sostengan, les apoyen hasta que estos hijos tengan la capacidad de autodependencia. Eso sí, es deber de los papás, pero la herencia no. Este joven de la parábola que hoy nos enseña Jesús se creyó con derecho, pero es lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, un junior o un mini. Los juniors comúnmente sabemos la idea del concepto de junior, ¿verdad? Hijo de familia que no trabaja, pero que sí recibe. ¿Cree que lo merece?
Y por eso cree que lo merece todo, porque al ser hijo de familia, ya piensa que los papás le tienen que proveer de todo y no trabajan, no estudian. Hay otros que tampoco es que los papás sean pudientes, pero tampoco trabajan ni estudian. Y estos se acostumbran solamente a recibir. Y este es el clásico ejemplo. El joven, creyéndose con derecho a la herencia, la reclama. Y el papá tiene compasión de él y se la da. Yo creo, pero eso es, pienso yo, no le dio todo lo que el papá pensaba darle, porque el papá tampoco es tonto, ¿no? Pero le dio. Aquel muchacho reúne todo lo que el papá le dio y se va, pero malgasta con amiguetes, con a las mujeres, es lo que dice la parábola, y se quedó al final sin dinero, sin recursos. Y como no sabía trabajar, pues no puso a trabajar el dinero que tenía, solamente lo gastó. Aquellos que reciben y en lugar de poner a trabajar ese dinero que reciben, lo malgastan. Hoy en día aquí en México, desafortunadamente, tenemos muy malas experiencias de quienes solamente están recibiendo y no trabajan, no lo invierten. Ese joven entonces se queda sin recursos, pero va a tener hambre. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pedir? Trabajo. ¿Se lo dieron? ¿El que él quería? No, porque no sabía trabajar. No sabía. Entonces, lo único que le quedó fue el trabajo que le dieron como cuidador de cerdos. Acuérdense que los judíos no tienen en su alimentación al cerdo, lo desprecian por ley, porque es puerco. Lo desprecian, y entonces ese joven, que tuvo que haber sido judío en la narración de Jesús, porque es el contexto, con quienes está hablando son judíos, ese joven debía tener en su costumbre también no comer cerdo, pero lo mandan a limpiar cerdos, y no en las granjas de hoy en día, bien techaditas, con cemento, sus pisos de cemento, bonitos los cerdos, lavaditos, siempre alimentaditos. No, han ido alguna vez a un pueblito donde tienen los cerdos amarrados de la pata ahí en la tierra, ¿no? Y en el hoyo tienen el lodo porque necesitan humedecerse. Bueno, ese muchacho tenía que limpiar eso. ¿Qué hay ahí? Estiércol. Hoy los psicólogos dicen tocar fondo. Ese joven literalmente tocó fondo, andando entre perdón por la expresión, pero es para que nos quede, andando entre la mierda de nuestra existencia, lo que somos en verdad en nuestra existencia. Ese joven lo experimentó y afortunadamente para él logró comprender aquella su historia e hizo una conversión. Y en su conversión él dijo, me levantaré. O sea, si estoy aquí tumbado a flor de tierra, en el estiércol, me levantaré. Ese es el primer signo. Cuando hemos caído, ¿qué tenemos que hacer? Pero también hay quienes no se saben levantar y se quedan tumbados y esperan que los vengan a levantar. Es que ya nadie me quiere, todos me odian, ellas se olvidaron de mí, ya no me visitan, ya no me hablan ni por teléfono. Se quedó tumbado. Es que se fue, es que me dejó, es que me cambió, o se me murió, ahora qué voy a hacer, ahí estoy yo sufriendo. Está tumbado. ¿Y qué hizo ese joven?
se dio cuenta de su realidad, se levantó y pensó, iré a la casa de mi padre, porque el trabajador más sencillo vive mucho mejor que yo. ¿Qué significa la casa del Padre de esta parábola en realidad? El reino de los cielos. Esa es nuestra casa. Es tu casa. También le llamamos patria. Es nuestra patria. ¿Por qué? Porque ahí está el Padre. Por eso es nuestra patria. Fíjense, esa vinculación con lo que vamos a celebrar esta semana. Las fiestas patrias, ¿verdad? Pero nuestra verdadera patria está en Dios, nuestro Padre. Por eso es nuestra patria. Bueno, ese joven, reflexionando, iré a la casa de mi Padre, hablaré con él, le pediré perdón y que me acepte como el último de sus empleados. Él no estaba pidiendo recuperar el lugar que le pertenecía como hijo, sino como el último de los empleados. Y así lo hizo. Dejó aquella región, se encaminó hacia la casa de su padre. Y aquí encontramos esa figura tan hermosa donde descubrimos a un papá. ¿Dónde estaba ese papá? En el camino, por el mismo camino donde se fue el hijo. Eso es tan significativo. No sé si se alcanza a comprender esa significación. El padre está en el mismo camino por donde vio partir a su hijo. ¿Por qué estaba ahí? Esperaba pacientemente que su hijo regresara. En ocasiones hay mamás o papás que nos comentan, padre, es que ya no sé qué hacer con mis hijos. Ya no van a misa, ya no se confiesan, ya no comulgan, reniegan de la iglesia y tantas necesidades que tienen y no quieren ver a Dios. ¿Qué les decimos a esos papás? Que no lo supieron educar. No lo supieron educar. Pero si les digo eso los voy a lastimar más. Sí es cierto, Teresita, es cierto. No supieron dar el testimonio en su momento, ni la educación en el momento, pero ahorita la situación es esta. Orar por ellos. Y algo que les digo a todos ustedes de una vez, no tengan preocupación, ocúpense, oren. Ustedes sigan enseñando testimonio. A un hijo, a un joven, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y si tú se lo dices, lejos de convencerle, de animarle, entras en contrariedad. ¿O no? Por eso, si tú hiciste tu tarea correctamente cuando estaban bajo tu total control y dirección, tú ya lo hiciste. Les enseñaste, les educaste, les mostraste el camino correcto. Ahora, ya no te hacen caso porque ya crecieron y con tantas ideas que pululan en el ambiente, no solamente las tuyas, hay más ideas, algunas equivocadas, otras correctas. Tú también tienes idea de que lo que tú enseñaste es correcto, porque está determinado por lo que aprendiste de acuerdo a los principios que Jesús nos reveló, que es materia segura. Nos dijo Jesús, yo soy camino, verdad y vida. Por tanto, si tú has enseñado lo que Cristo te enseñó, enseñaste verdad. Pero ya creció tu hijo, tu hija. Déjale. Ora. No desistas. Ora. Pero también deja que él experimente en su propia vida, para que él tenga o ella tenga la oportunidad de caer si es necesario
como aquel otro joven, el de la parábola, que en su momento, se dará cuenta y entonces podrá hacer lo mismo que aquel joven. Retornaré a la casa de mi padre. Mientras tanto, ¿qué hizo Santa Mónica? ¿Se acuerdan? Oraba por su hijo y lloraba por su hijo. Ofreció sacrificios, su propia vida, sus lágrimas. Pero recibió el consuelo del obispo San Ambrosio cuando le dice: es posible que Dios no escuche las lágrimas de una madre por su hijo, que derrama por su hijo. Así que tengan fe, tengan confianza. Y como el hombre de la parábola, el papá de la parábola, estaba en el camino donde vio partir a su hijo, y en ese mismo camino lo vio regresar. Y cuando vio que regresaba, ahí está esa emocionante escena. ¿Qué hizo? Él ya era grande, pero corrió. Él también corrió, no solo su hijo. El hijo venía con la cabeza agachada, dice el dicho, la cola entre las patas. ¿Sí se acuerdan, no? No venía glorioso por haber triunfado, venía cabizbajo, derrotado, humillado. Pero el papá corrió hacia él y lo abrazó. Esa escena tan emocionante que manifiesta el amor del padre por su hijo, que aun cuando el hijo se había perdido, sin embargo para el padre nunca dejó de ser su hijo. La prueba está en que inmediatamente manda ponerle el anillo y que lo vistan con túnica y tal y sandalias. ¿Por qué? Porque lo está restituyendo en el lugar que le corresponde, en su casa, como su hijo. ¿Qué dijimos que era la casa del Padre? El reino de los cielos. ¿Quién es ese Padre? Dios. Y sobre todo Dios Padre. ¿Quién es el hijo que regresa? ¿En bola así como borreguitos? No, tú. Acuérdate, si tú no lo piensas en primera persona, no te sabe igual, no aprendes lo mismo. Entonces tú eres, porque es muy fácil decir, todos somos culpables, el sobrecalentamiento, es que todos lo estamos echando a perder, todos. ¿Y tú sigues arrojando basura por la ventanilla del coche? ¿La colilla cuando ya fumaste? ¿Quién lo está descomponiendo? Tú. ¿Por qué se llenan las coladeras de agua? Porque antes hubo basura. ¿Quién la tiró? No es más limpia la ciudad que barre más sus calles, sino donde sus ciudadanos no tiran la basura en las calles. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta entonces? Todos y cada uno somos ese muchacho. Pero ¿qué hacemos? ¿Retornamos a la casa del Padre o no? A lo mejor todavía no tocamos fondo, ¿verdad? Puede ser. Recordamos el dato promedio, más del 80% de los mexicanos son bautizados. Pero por ser bautizados, ¿ya son católicos? En la práctica, ¿no? Se bautizaron o los bautizaron, pero no van a misa, no se confiesan, no comulgan, no hacen buenas obras. Otras veces hemos preguntado, ¿quiénes son, de qué religión son los que se suben a las combis a robar o entran a las casas a robar? ¿Fueron bautizados en la religión católica o no? La mayoría sí. La mayoría sí. Por lo tanto, si fueron bautizados en la iglesia católica, son o debieran ser católicos. No hablo de los que se cambiaron de religión, ese es otro problema, sino de los que están o dicen estar
pero también dicen yo voy a la iglesia cuando me nace. Como si Dios solamente existiera cuando a esa persona le naciera. Y no es cierto. Dios es eterno. Dios es eterno. Él no se muda, Él no se cambia, Él no deja de ser, Él sigue siendo. Y el hombre fantásticamente asume subjetiva y relativamente que Dios existe cuando el hombre quiere, cuando yo quiero. Cuánta mentira y cuánta falacia. Pero como no todos podrán comprender al mismo tiempo esto, por eso es que digo, cada quien tiene su momento. Cada quien. La palabra es la misma para todos, pero no a todos les cae igual, del mismo modo. Algunos sí se convierten, otros se burlan incluso. Tenemos a las mujeres que se practican abortos y los varones que están de acuerdo con el aborto. Tienen una ideología, pero también asisten de vez en cuando a misa. Entonces, están viviendo una doble verdad, la suya y la que creen haber aceptado, o la que les han enseñado, por ejemplo. Pues ese joven regresó a su casa, el padre lo acepta y le perdona todo. Después está el hermano que estaba trabajando, regresa y cuestiona, ¿qué está pasando? Es que tu papá está feliz. Fíjese la clave, feliz. ¿Cómo estaba el hombre que encontró la oveja que se le perdió? Feliz. La mujer que perdió la moneda de 10 pierde una de plata y cuando la encuentra, feliz. Y lo comparten con sus amistades. Dios, ¿cómo ha de estar? ¿Cómo será Dios cuando el hombre se salva? Muy feliz. Feliz. Por eso hablamos del jubileo. ¿Se acuerdan que en las parroquias tenemos un determinado tiempo, 4 días de jubileo, de alegría, porque el Señor está ahí? Dios es el jubileo eterno. Y cada vez que el hombre se salva de sí mismo, es júbilo en el reino de los cielos. Aquel hombre hará fiesta por un solo pecador en el cielo habrá fiesta por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No que no merezcamos hacer fiesta por los 99, pero es mayor la alegría porque el que se había perdido fue recuperado. Por último, ¿quién de ustedes no ha pecado? Aunque sea una vez en su vida, ¿quién ha pecado? No digas todos, porque no puedes hablar por los demás. Yo he pecado. Yo he pecado. Entonces, ¿para quién es esta parábola? Para mí. Y no debo hablar de los demás, porque cada quien tiene su propia historia, su propia vida, sus razones, sus motivaciones, y no son las mismas las de ellos que las mías. No puedo juzgar. Por eso dice Jesús, no juzgues si no quieres ser juzgado. No condenes si no quieres ser condenado. Con la vara que mides, ¿verdad? Entonces, cuando nos acerquemos a la confesión, ¿cuántos años tienes de no confesar? No, pues que 30. ¿Y qué pecados has cometido? Pues ya son muchos años. Ninguno. Oh, chihuahua, ya que te canonicen, ¿no? No has pecado. Y le empezamos a buscar y nos damos cuenta que sí, pero nos creemos con soberbia que no pecamos. Por eso no consideramos el sacramento de la reconciliación, que es precisamente este acto donde el Padre perdona al Hijo. Ahí está el fundamento, la fuerza del sacramento de la reconciliación. Dios que perdona al hombre que reconoce que ha pecado. ¿No es valioso entonces? A ver, el sacramento de la reconciliación, ¿no es valioso?
¿Te acerca a Dios como Padre? Entonces, ¿por qué no te confiesas? Cada uno obviamente tendrá que pensar. Y en su momento. Así que en libertad, pero sí piénsenlo. A veces nos llaman ya noche, 12, 1. Padre, venga a ver a una... ¿Por qué está agonizando? Pues si está agonizando, ¿ya qué podemos hacer? ¿Ya no va a confesar? ¿O sí puede? Ya no. Y no, lo más importante es la confesión. Porque es la misma persona que en libertad está reconociendo sus pecados y le pide perdón a Dios. Si lo van dejando, no es que no creíamos que se fuera a poner así. No es que si le decimos va a decir que ya queremos que se muera porque venga el sacerdote. No, cuánta mentira y falsedad hay en todo eso. A tiempo, diríamos también de ese modo. A tiempo, hermano, a tiempo. Llevémosle a los enfermos y a los ancianos a tiempo estos sacramentos de reconciliación, unción de enfermos y la Eucaristía. A tiempo. No cuando ya están en agonía, porque ya no se dan cuenta de nada. Y si no está el cura, se va a morir sin ellos. Y luego, ¿a quién van a culpar? Al cura. Es que es más fácil. Les preguntaba también en la mañana, ¿cuál fue la primer culpa que se arrojó a alguien? Adán y Eva. ¿A quién culpó Adán? Nada más a Eva. La mujer, es que la mujer, primera culpa. Segunda culpa, que tú me diste. Culpó a Dios por la acción que había cometido Adán. Y a veces nosotros hacemos eso. Culpamos a los demás cuando en verdad la culpa es propia, es mía, es tuya. Pues que el Señor nos permita considerar esto con mucha urgencia, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, continuemos. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, para que lo recibas en tu santo altar. Es signo de fraternidad, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, y con amor transfórmalo en el cuerpo de Jesús. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Tómalo, acéptalo, y con amor transfórmalo en la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así como lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 eres tu Señor. Santo, 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 eres tu Señor. Dios poderoso del universo, sale del cielo, sale la tierra, bendito que viene el nombre del Señor. Santo, 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 eres tu Señor. Santo, 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 eres tu Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna.
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, todos nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo signifiquen un saludo de paz. Cordero de Dios, purificación los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, purificación los pecados del mundo, de nosotros piedad. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Recuerden que los que se hincan con conocimientos lo hacen con piedad, por eso se hincan. Los que no, la mayoría nos quedamos en pie. Los que se quedan sentados es que no saben a qué vienen a la iglesia. No saben que no es momento de estar sentados, sino de estar o hincados, pero fundamentalmente en pie, ¿verdad? Entonces les invito a que conozcan su religión y que pues vivan la liturgia. La liturgia es la expresión de lo que creemos. Quienes van a comulgar hacen 3 filas en los pasillos, una en cada pasillo, por favor. Los demás ya se pueden sentar. Santo nombre, otro nombre que está sobre todos. Y antes de irse se quiso quedar entre tú y yo, entre tú y yo. Se quedó en un trocito de pan que alberga la vida. Es Jesús que te dice sin cesar: tómame, bébeme, seas mi santuario en cada Eucaristía. Aquí estás, Jesús, míralo frente a ti, un rostro para contemplar, hallarás en Jesús
No hay respuesta mayor que cuando miras el rostro de Jesús, que la blancura de este trozo de pan. La persona de Cristo está, Jesús te quiere amar, Jesús te quiere sanar, Jesús te quiere hablar. En Jesús, mirada de buen pastor, contempla su rostro, en él hay solución. Para los que siguen la transmisión y tienen ese anhelo de recibir a Jesús, hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Oremos. Que el afecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos rápidamente, siéntense por favor, a hacer la rifa. ¿Se acuerdan que íbamos a rifar una guitarra? Bueno, aquí está la guitarra, trae su estuche y pues en este momento vamos a proceder. Lo que se obtenga de la rifa de este instrumento va a servir para pagar los salarios caídos, porque tenemos deudas en salarios. De material, gracias a Dios, ahí vamos. También nos han ido ayudando. Directamente iremos a la casa de materiales, ahí han estado ingresando y ya solamente solicitaremos el material directamente, entonces inmediatamente. Pero los salarios tenemos que pagar. Mañana, Dios mediante, comienzan a echar aplanados en los muros para ya darle solidez a esos salones y mejor presencia, ¿verdad? Entonces se va a seguir requiriendo recursos. Por lo pronto, hoy pues vamos a cumplir. El número representa obviamente a una persona, se tiene el registro de quien compró el boleto, no hay ningún pierde. Va a ser a la tercera, con 2 eliminaciones,
y la tercera sería la definitiva. Un niño, una niña. Sí, ven. Venga, los dos. Así no hay pierde, que digan, ay, el cura tenía ella preferencia con alguna persona. Entonces, el primer número eliminado, los dos primeros números los sacas tú. Y el tercero ya lo sacas tú y ese va a ser el premio, ¿de acuerdo? Número 87. ¿Alguien se acuerda que tiene el 87? Yo tengo 87 años. Ah, 87 años. Y en ese boleto lo compró el señor Arnulfo. $82. Ese también queda eliminado. Beatriz Espinosa Lugo. Ahora, pásate aquí enfrente. Tú vas a sacar el premiado. Oh, ya sabe contar, A ver, permíteme. 68. Oli Espinosa. Qué bueno que no me sacó de ahorita. Si no, me lo dije. Ahora, tú le vas a entregar a ella la guitarra. Le entregas. Pasa por tu guitarra. Muchas gracias. Como dicen en el medio, siga participando. Pero en verdad vamos a continuar haciendo este tipo de acciones porque ya estamos en la etapa final. Terminando los salones ya no voy a hacer más que mantenimiento ya en general de las obras, porque también requieren mantenimiento, ¿verdad? Pero ya no vamos a hacer más obras fuertes, porque en verdad ya han sido prácticamente 2 años y medio de obra y sí cansa, ya estamos un tanto fatigados y fundamentalmente no hemos venido a eso. Es necesario tener salones ya bien hechos, seguros, firmes y lo demás también, que esté bien, pero no hemos venido a eso. No es la tarea de un sacerdote dedicarse a estas obras. Hay que hacerlas, pero no es nuestra tarea. Nuestra tarea es más bien el acompañamiento espiritual. A eso hemos venido. Y por eso la asamblea del día 2 de octubre, asamblea parroquial. Para los que puedan acompañarnos desde las 8 de la mañana, sería muy bueno porque en la asamblea siempre, como es parroquial, tratamos los temas que tienen que ver con la parroquia. ¿Qué defectos tiene? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué la gente no asiste a misa? A lo mejor el cura es el problema, pero siempre le van a echar la culpa al cura que sea. No, esa va a ser la de siempre. Pero hay otras cosas. Algunos están aferrados a costumbres, a tradiciones que ya no operan en este tiempo. Ya estamos en el siglo XXI y hay cosas que ya no dicen, ¿verdad? Entonces hay que actualizarse, pero también hay que formarse para actualizarse conforme a la palabra de Dios. Por eso todos están invitados y solo por el día 2 de octubre, domingo 2 de octubre, la misa no va a ser a la 1, sino a las 2. Si pueden estar toda la mañana con nosotros, perfecto. Pero si no pueden, entonces solo por ese día la misa va a ser a las 2 de la tarde. Vamos a comenzar también, porque vamos a necesitar más recursos hasta que terminemos los aplanados. Lo que hoy se obtuvo apenas será para una semana de salarios, pero y de hecho no es completo. Son 3 personas, son 3 oficios, y ustedes, los que han tenido obra, saben cuánto se lleva por semana, lo de un salario. Entonces, en verdad, apenas va a ayudarnos en un 50% de lo que se requiere para esta semana y lo que se debe. Por eso vamos a rifar una cripta. Sí, ya saben que hay criptas aquí, ¿verdad? Tenemos criptas, entonces tenemos disponibles y vamos a rifar una cripta. Tiene
es espacio para 4 urnas y también es a perpetuidad. Entonces, el boleto va a tener, su donativo va a ser de 100 pesos. Chava va a mostrarles, así como en las luchas, la muchacha que sale ahí. Entonces, ahí va a estar Chava. Pero suben aquí para que te vean. Sí, la muchacha se sube al mío. Bueno, esos son los boletos. Los van a tener ofreciendo los hermanos que nos apoyan en cada una de las pastorales. Y aquí mismo en la celebración, en la oficina, tenemos todo este tiempo hasta antes del día 5 de noviembre, porque la rifa la haremos también aquí públicamente en la misa de una, el día 6, sí dije 5, pero es el día 6, domingo 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre en misa de una. Y en la compra de un boleto se van a llevar un viaje a Tierra Santa, no. Esa será otra situación. Se van a llevar 2 boletos. Entonces, en la compra de uno, tienen oportunidad de jugar 2 veces, ¿verdad? Y van a ser números, la misma persona va a tener 2 series diferentes para que tengan la oportunidad de elegir números relativamente distintos. No me escuchó, pero sí dije que era para 4 ruinas, ¿verdad? Sí, no escuchaste. Bueno, pues entonces anímense, en verdad, y con estos donativos que ustedes hacen, que además están jugando en esta rifa, pues se pueden llevar una perpetuidad. Y acuérdense también, nadie sabe ni el día ni la hora. Y los que no puedan, no tengan la suerte de ganarse el nicho, de todos modos hay más nichos, y nada más que eso sí ya los compraría. Como dicen los que venden en cómodas mensualidades. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado y que nos siguen apoyando. Y los que han hecho sus donaciones, sobre todo últimamente en comprando bultos de cemento. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con las buenas obras, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos muy buena tarde, buen inicio de semana, y los chavillos que van a la universidad o a la primaria, secundaria, preparatoria o alguna otra especialidad, mucha fortaleza y mucha sabiduría. Buenas tardes a todos. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor.